Déjame decirte algo aún más extraño. Pasamos toda la vida mirando árboles y creyendo que entendemos lo que son. Los clasificamos como plantas, como parte del paisaje, como objetos silenciosos clavados en la tierra. Pero en el momento en que empiezas a seguir la física real que ocurre dentro de ellos, la imagen cambia por completo. Un árbol ya no parece un simple organismo vegetal. Parece una inmensa red electroquímica autosostenida, una arquitectura de fluidos, voltajes, membranas, campos eléctricos y corrientes moleculares funcionando en perfecta sincronía. El agua asciende más de 100 metros no porque exista una bomba oculta, sino porque miles de millones de moléculas cooperan bajo tensión en una columna líquida metaestable que desafía intuitivamente todo lo que creemos saber sobre los fluidos. Dentro de las hojas, fotones nacidos en el núcleo del Sol atraviesan el vacío del espacio y terminan impulsando electrones a través de circuitos moleculares organizados con una precisión extraordinaria. Esos electrones generan gradientes eléctricos reales. Los gradientes alimentan motores moleculares giratorios y esos motores fabrican la energía química que mantiene vivo al árbol. Mientras tanto, el agua cargada de iones fluye por vasos microscópicos y genera diferencias de potencial medibles a lo largo del tronco, como si el árbol fuera una gigantesca batería biológica conectada desde las raíces hasta la copa. Y cuando algo hiere una hoja, el árbol responde enviando señales eléctricas a través de sus tejidos, ondas de voltaje que transportan información igual que los impulsos nerviosos en un animal, solo que más lentamente. Así que, cuando preguntas ¿qué es un árbol?, la respuesta deja de ser sencilla. No es únicamente madera, hojas y raíces. Es un sistema que manipula tensión hidráulica, transferencia electrónica, separación de carga, campos eléctricos y comunicación biofísica en múltiples escalas simultáneamente. Un árbol es una máquina solar viva construida por la evolución durante cientos de millones de años. Una máquina que mueve toneladas de agua sin motores, genera voltajes sin cables, fabrica combustible químico usando luz y coordina billones de procesos internos sin cerebro alguno. Y quizás lo más asombroso es esto. Todo sucede en silencio absoluto encima de nuestras cabezas todos los días, mientras caminamos junto a ellos creyendo que solo estamos viendo árboles. Y si seguimos profundizando, la pregunta deja de ser ¿qué hace un árbol? Y pasa a ser ¿cómo puede existir un sistema así sin colapsar? Porque lo que estamos describiendo no es una máquina simple con una función única, sino una red de procesos físicos acoplados donde cada escala depende de la otra de manera circular. A nivel microscópico, las proteínas de las membranas no solo transportan iones, sino que responden al campo eléctrico local, lo que significa que el estado eléctrico de la célula influye en su propia capacidad de regular ese estado. Es un sistema con retroalimentación constante, donde la física no es lineal sino profundamente acoplada. El movimiento de un ion no es solo un evento químico aislado, sino un cambio en el paisaje eléctrico que modifica el comportamiento de miles de otras moléculas cercanas. Y cuando multiplicas eso por millones de células, lo que obtienes no es una suma, sino un comportamiento emergente. El árbol no decide nada, pero tampoco es pasivo. Es un sistema que se reorganiza continuamente en respuesta a gradientes físicos que atraviesan su estructura. La gravedad tira del agua hacia abajo, la transpiración la tira hacia arriba, la cohesión molecular mantiene la columna intacta y la energía solar reconfigura continuamente el estado químico de todo el sistema. No hay un punto central de control. No hay una CPU biológica, no hay una sede donde se tome la decisión de bombear agua o cerrar estomas. Todo ocurre localmente, célula por célula, hoja por hoja, pero el resultado global parece coordinado porque las leyes físicas son consistentes en todas las escalas. Y esa consistencia es lo que crea la ilusión de intención. Cuando observas un bosque desde lejos, parece que los árboles crecen como si supieran hacia dónde ir, pero en realidad están resolviendo en tiempo real ecuaciones físicas que involucran luz, agua, temperatura, presión, difusión y carga eléctrica. Cada rama que se extiende hacia un lado no está siguiendo un plan, está respondiendo a un gradiente de fotones. Donde hay más luz,
hay más fotosíntesis. Donde hay más fotosíntesis, hay más energía disponible para construir tejidos. Donde hay más energía disponible, el crecimiento se acelera. Es un algoritmo físico distribuido sin programador. Y sin embargo, lo más desconcertante es que este sistema no solo reacciona al entorno, sino que lo modifica activamente. Un árbol cambia la humedad del aire alrededor suyo, altera la composición del suelo con sus raíces, modifica la temperatura local mediante sombra y transpiración, y participa en redes subterráneas de intercambio químico con hongos que conectan múltiples individuos en lo que algunos científicos describen como una especie de red ecológica extendida. Esto significa que un árbol no está aislado, sino incrustado en una red aún mayor de flujos de energía y materia. El sistema no termina en su corteza, sino que se extiende al suelo, al aire y a otros organismos. Y si ampliamos aún más la escala, el árbol deja de ser un individuo y pasa a ser un nodo dentro de un sistema climático global. Cada molécula de agua que evapora contribuye a corrientes atmosféricas. Cada tonelada de carbono que fija altera la composición del aire. Cada bosque entero actúa como un modulador de energía solar a escala planetaria. En cierto sentido, los árboles no solo viven en la Tierra, sino que participan en la regulación de su equilibrio energético. Y aquí es donde la física se vuelve aún más extraña, porque lo que estamos describiendo se parece menos a biología tradicional y más a un sistema termodinámico complejo que se autoorganiza lejos del equilibrio. La energía entra constantemente desde el sol, se disipa en forma de calor, pero en el proceso crea estructuras ordenadas que persisten durante décadas o siglos. Un árbol es una configuración temporal de materia mantenida por un flujo continuo de energía. Sin ese flujo, la estructura desaparece. No es una cosa estática, es un proceso estable. Y esa es la clave conceptual que cambia todo. Un árbol no es un objeto, es un evento prolongado en el tiempo. Es un patrón de actividad sostenido por la luz solar. Incluso la madera que consideramos sólida es en realidad el registro congelado de procesos dinámicos pasados, capas de crecimiento que reflejan años de variaciones en clima, disponibilidad de agua y actividad metabólica. Si pudiéramos acelerar el tiempo y observar un árbol en escala comprimida, veríamos un sistema pulsante, contrayéndose y expandiéndose con la humedad, ajustando su presión interna, redistribuyendo agua, reorganizando su arquitectura interna constantemente. Y aún así, a nuestra escala humana, todo eso se integra en una imagen estable de árbol. Esta estabilidad perceptual es engañosa, porque lo que realmente existe es una dinámica continua. Y entonces aparece otra pregunta más profunda. Si un sistema puede coordinar tantos procesos físicos sin un centro de control, ¿qué significa realmente la palabra organismo? Porque el árbol no cumple con nuestra intuición de máquina ni con nuestra intuición de objeto, sino con algo intermedio, una red de procesos autoorganizados que se mantiene coherente gracias a leyes físicas universales. Y lo más inquietante de todo es que no hay un límite claro entre lo que llamamos vida y lo que llamamos física inerte, solo diferentes configuraciones de complejidad en flujos de energía y materia. El árbol simplemente ocupa una región particularmente rica de ese espacio de posibilidades, donde la luz, el agua y la química se combinan para producir una estructura capaz de sostenerse a sí misma durante siglos. Y cuando finalmente aceptas esta visión, mirar un árbol deja de ser un acto cotidiano. Se convierte en observar una convergencia de física, química, biología y termodinámica funcionando en tiempo real, silenciosamente, sin interrupción, como si el universo hubiera encontrado una manera de hacer visible la energía en forma de vida.